Bueno, buenos días. Siguiendo con la presentación de viscosidad que ya habíamos discutido un poco la teoría en el foro, o mejor dicho, con bastante profundidad, no solo un poco, lo vimos bastante bien. Los conceptos de ustedes estaban bien claros. Pero faltan un par de cositas que no vimos en clase la semana pasada y en vista de que hoy, miércoles 20, no tuvimos internet, o no tuve internet. Estoy haciendo este audio para complementar un poco y hacer un par de problemas que están pendientes por allí. Bueno, aquí ya vemos en pantalla el concepto de viscosidad que ya lo tenemos claro. Una tensión de corte que se opone al movimiento. Se desarrollan pérdidas, aparecen las pérdidas por fricción. Hay una resistencia al movimiento, ya hablamos de los tipos de movimiento y las fuerzas de resistencia, los esfuerzos, mejor dicho, de resistencia. En un fluido per se o en un sólido en contacto con un fluido. Dependiendo del sistema y del efecto de la gravedad, pues ya sabemos que eso tiene variantes. Ya de eso lo hablamos profundamente. En esta tercera lámina, bueno, analizamos, lo vimos bien en el pizarrón, analizamos un diferencial de fluido en un sistema donde está una placa inferior fija y una placa superior en movimiento. Y ese fluido está afectado por las fuerzas, los esfuerzos de corte por arriba y por abajo, el peso en sentido vertical, el peso descompuesto en el sentido del movimiento, con el ángulo de inclinación, y la fuerza debida a la presión aguas arriba y aguas abajo, la parte hidrostática. ¿Okay? Eso lo vimos también con cierto detalle. En esta cuarta lámina veíamos todos esos componentes de fuerza, cómo se colocan con su signo. Acuérdense que el sentido positivo es de las X es hacia la derecha y hacia abajo. Todo con su signo. Recuerden que yo les decía que siempre hago mi mejor esfuerzo para escribir todo en Word y luego lo escribo, pongo la copia de mis apuntes, donde se ve todo realmente, sobre todo las letras griegas, cuáles son. Ahí ven al final en la parte inferior de la hoja la ecuación general que describe el flujo laminar entre placas paralelas, inclinadas, fijas, en movimiento, cualquier caso se puede analizar aquí. Y en esta lámina estaba el análisis de los casos, como les había dicho, cuando la placa superior se está moviendo pero el sistema está horizontal, el, el, la, la variación de la altura no existe y ese gradiente de presión desaparece. La, la distribución de velocidad es una recta, es triangular. También si está inclinada y la placa superior está fija, por supuesto el primer miembro de la izquierda, que depende de U mayúscula, que es la velocidad de la placa, desaparece. En fin, lo importante aquí es la parte inferior donde el caudal es el integral de la ecuación general de la velocidad en el espesor de fluido, que es de 0 a A. Ahí nuevamente está escrita la ecuación, como le decía yo, en romano y en griego. En esta lámina está el primer problema, que en la clase pasada estaba invertido con un problema que va a salir al final, ¿no? Pero ya los corregí. Dice el enunciado que una placa, en la figura, una placa superior se mueve en relación a la otra, como le ilustra la figura. Tiene una velocidad de 1 metro por segundo la placa azul, pero se mueve hacia arriba. Contrario a la lógica, porque uno tendería a suponer que como la placa está inclinada de la gravedad, se mueve hacia abajo, pero en este caso la placa se mueve en sentido negativo, contrario a las X positivas. La viscosidad de ese espesor de fluido, la viscosidad dinámica es 0,80 pois. Recuerden que como vimos en la clase pasada, para convertir las unidades inglesas pois a unidades técnicas hay que dividirlo entre 98. Y la densidad de ese fluido es 93,5 kilogramos segundo cuadrado sobre metro a la 4 ya en unidades técnicas.
quiero determinar la distribución de velocidades en el sistema, el caudal y la tensión de corte sobre la placa superior. Fíjense que hay una, entre los puntos superior e inferior hay una diferencia de altura de 3 metros y una diferencia de longitud de 3 metros. Cuando encuentro la hipotenusa, el L es 3 raíz de 2. Eso es Pitágoras. El espesor del fluido es de 5 milímetros. La presión superior del punto superior 1,5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, y la del inferior es 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, lo cual también es contrario a la lógica, porque debería el punto inferior tener más presión que el punto superior, pero en este caso el creador, el autor del problema decidió que es al contrario. En el punto superior voy a buscar el término P por gamma más Z, perdón, por gamma más gamma por Z, que será su presión más el término gamma por Z. Recuerden que gamma es ρ, que es la densidad por la gravedad, y tengo que multiplicarlo por la diferencia de altura. El datum de mi problema está en el punto inferior, el punto de abajo, que tiene una presión de 1. Cuando desarrolle ese término, bueno, me da 17.750. Encuentro el mismo término P más gamma por Z en el punto inferior. Como es el datum, gamma por Z no existe, o gamma por H, que es lo mismo, y ese término sería igual a simplemente a su presión. Ya están convertidas las presiones en kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Ok? Tengo que multiplicarlo por 10 a la 4. Basado en el mismo origen, voy a encontrar el término de la ecuación general, que dice diferencial de P más gamma por Z entre delta L. Pongo primero la presión del punto inferior, luego le resto la presión superior, siempre la inferior menos la superior, y lo divido entre L. Me da menos 1825 kilogramos fuerza por metro cúbico. De la figura sé que A vale 5 milímetros, que lo llevo a metro, y U, que es la velocidad de la placa superior, es menos 1 metro por segundo, contrario al sentido positivo de nuestro problema. Planteo la ecuación general, sustituyo los términos y vamos a la siguiente lámina para ver cómo sigue el problema. Bueno, entonces, siguiendo con la secuencia, después de simplificar la ecuación general, me queda, bueno, la ecuación que ven allí en la parte superior, U igual a 359y menos 111.800y cuadrado. La velocidad máxima, como todos los máximos o mínimos en una ecuación matemática, se encuentra derivando esa ecuación con respecto a y e igualando a 0. Cuando hago eso, y me da 1,6 milímetros, medido desde la placa inferior hacia arriba. Cuando sustituyo en la ecuación general ese 1,6 milímetros llevado a metro, me da la velocidad máxima positiva 0,289 metros por segundo. La velocidad mínima del sistema, por supuesto, será la de la placa superior, que es negativa, menos 1 metro por segundo. El caudal lo voy a encontrar integrando la ecuación general, cuyo resultado, y evaluándolo en el espesor de 0,5 milímetros, que me da como resultado menos 0,17 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo por metro de ancho. Ese metro es unitario, un metro perpendicular a la pantalla o al pizarrón, que es igual a menos 0,17 litros por segundo por metro, y es hacia arriba, por eso su signo negativo. Ya vamos a ver el gráfico en la lámina siguiente el porqué. Luego, en la tarjeta de la inferior derecha está la evaluación del esfuerzo de corte. Como creo que lo dije anteriormente, el esfuerzo de corte se encuentra derivando la ecuación y evaluándola en el espesor. Eso será el gradiente de velocidad
de U con respecto a de Y. Y eso me da menos 759 1 sobre segundo, son las unidades. La ley de Newton dice que ese gradiente de velocidad por la viscosidad me va a dar el esfuerzo cortante. La viscosidad, como les dije, es 0,8 por si lo divido entre 98 para encontrar unidades técnicas, y eso me da como resultado menos 6,19 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Esta es la tensión de corte sobre el fluido debido a la placa. Es decir, que la tensión de corte sobre la placa debido al fluido será exactamente igual, pero en signo positivo hacia abajo. 6,19 kilogramos fuerza por metro cuadrado, oponiéndose al movimiento de la placa superior, que es hacia arriba. Aquí, como ven en el gráfico final, el diagrama que me pide el problema, está dibujando la placa superior con una velocidad hacia arriba de 1 metro por segundo y la placa inferior fija. La gráfica que ven es el gradiente de velocidades. A 1,6 milímetros estará el valor máximo de 0,289, que va a cambiar el valor hasta el valor mínimo de menos 1. Quiere decir que es 0 en la placa inferior y en algún punto tendrá que pasar por 0 para convertirse en negativo. Ese punto también se puede calcular, el espesor. El espesor de fluido a donde está ese 0 que está allí intermedio. Ven el esfuerzo positivo hacia la parte inferior, bajando hacia la parte derecha, de 6,19 kilogramos fuerza por metro cuadrado, y ven el caudal que va subiendo, que se va pegado prácticamente a la placa superior, que aunque su velocidad negativa en módulo, en valor absoluto, es una velocidad bien alta. Y ese caudal es menos 17 litros por segundo por metro de ancho. Ahí ven el espesor de 5 milímetros. El mismo procedimiento realizamos si el sistema es cilíndrico, anillos, tuberías circulares, inclusive anillos concéntricos. El mismo razonamiento se encuentra, por supuesto, todos están coordenadas polares. Todo el razonamiento para encontrar las fuerzas que actúan sobre ese diferencial de fluido cilíndrico, la presión aguas arriba hidrostática, la presión aguas abajo, el peso vertical, el peso descompuesto en el sentido del movimiento y del ángulo θ, y el esfuerzo por arriba, la fuerza debido al esfuerzo constante por arriba y por dentro de ese anillo circular inclinado. De la figura, igualmente, todas con sus signos, sacamos todas las fuerzas que están involucradas. Allí nuevamente, como siempre les digo, está escrito en los dos idiomas, romano y griego, y de ahí vamos a sacar todas las fuerzas, las vamos a poner con su signo y las vamos a igualar a 0 para despejar la ecuación general. Para simplificar este problema, vamos a considerar el flujo a través de un anillo que tiene un radio igual a B mínimo, que tiene que ver con el radio interno de ese diferencial cilíndrico de fluido, y un radio externo igual al espesor completo de fluido, que equivale pues a todo el espesor existente en el sistema. ¿Okay? En esta lámina 11 ven la ecuación general escrita en los dos idiomas, e igualmente el caudal será entre los dos intervalos de espesor de fluido, entre A y B, el integral de esa ecuación general por 2pi. Entonces, exactamente igual que siempre, pues ven la ecuación general y la ecuación del caudal en los dos idiomas. Vamos a empezar a manejar el concepto que realmente tiene que ver con las pérdidas en flujo laminar. El flujo laminar, como sabemos, es un flujo muy lento, muy tranquilo, pero produce algo de pérdidas. Esas pérdidas, como vamos a ir viendo, no tienen que ver con el material, sino única y exclusivamente con las presiones y la viscosidad que existe en el sistema. Esas ecuaciones las promulgó la pareja de científicos Hagen y Poiseuille. Hagen y Poiseuille escribieron una ecuación que evalúa las pérdidas en flujo laminar, pero para eso hay que hacer algunas consideraciones. En un tubo circular, por ejemplo, la velocidad máxima estará
en el eje, como vimos en el foro, ¿ok? Cuando el radio es cero, el radio medido desde el eje. El radio máximo es cuando el radio llega al contorno exterior de la tubería, pero el radio cero, en el eje, ahí ocurre la velocidad máxima. Ahí tienen las ecuaciones escritas en los dos idiomas. ¿Ok? Para considerada para ambos sistemas, pues, cuando existe dos tubos concéntricos o cuando existe uno eh, con su radio simple, pues, único. Y bueno, vamos a ver la última lámina de esta presentación con audio para que no se nos haga tan pesada a la hora de subirlo. Y después voy a grabar la segunda parte en otro audio. Fíjense, aquí está la velocidad, la distribución de velocidad dentro de esa tubería circular. Es un paraboloide de revolución. Su volumen es la mitad del cilindro circunscrito, por tanto la velocidad media es la mitad de la velocidad máxima. Ahí está la ecuación. Sabemos por continuidad que el caudal es la velocidad por el área, o sea, velocidad media por pi radio al cuadrado. Y tenemos ahí la ecuación multiplicando la velocidad media por el área. Las tienen escritas, por supuesto, en los dos idiomas. También se puede obtener el caudal integrando la ecuación general de la velocidad de 0 a y multiplicándola por 2πr. Tiene que dar exactamente lo mismo.